Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco más allá de lo que hablamos antes. Vamos a hablar sobre testing y qué pasa con los tests y el refactoring un poco más en profundidad. Y vamos a hablar de otro tipo de refactoring del que venimos hablando hasta ahora, que son refactoring para mejorar atributos externos, como son los refactorings para mejorar la experiencia del usuario. Primero hablemos entonces de los tests, ¿sí? Por un lado sabemos que el refactoring no debe cambiar el comportamiento del sistema y para eso usamos los tests, para asegurarnos que los tests pasen antes y después del refactoring, ¿sí? Eh, pero los tests además no deberían limitarnos al momento de aplicar refactoring, ¿sí? Eso significa no aplicar refactoring porque voy a romper un test, ¿sí? Entonces, en el libro de Gerard Metzaros sobre XUnit Test Pattern, del que ya hemos hablado un poco en la clase de TDD y Unit Testing, hay estrategias, en realidad son patrones, ahora se los puede llamar como tal porque ustedes ya han visto patrones, que permiten hacer los tests más resistentes. Por ejemplo, para evitar el bad smell de testing que se llama fragile tests. Que este smell lo que dice es que un test falla en compilar o en su ejecución cuando la unidad que estamos testeando cambia de forma que no afectan la parte que el test ejercita. Es decir, hay un acoplamiento innecesario entre el test y la unidad que estamos testeando. Entonces, una de las causas de este bad smell de testing, fragile test, es sensibilidad a la interfaz, ¿sí? Cuando el test es sensible al protocolo de la unidad que estamos testeando, que llamamos SUT, ¿sí? Y en lenguajes tipados lo que pasa es que el test falla en compilar. Bueno, uno de los patrones que me permite solucionar esto es usar un Test Utility Method, ¿sí? Que lo que hace es encapsular la dependencia innecesaria con el API de la unidad que testeamos en un método de creación. Entonces, ¿cuándo esa dependencia es innecesaria? Cuando se refiere a un método de la unidad que testeamos que no es el que estamos testeando. O sea, es un método de esta unidad que no es el que estamos tratando de ejercitar con el test, ¿sí? También hay otro patrón que se llama Creation Method, que es un tipo particular de Test Utility Method que oculta la mecánica de crear objetos, los deja listo para usar, atrás de este método que tiene un nombre adecuado, ¿sí? Entonces, existen estos patrones y yo podría hacer una refactorización hacia estos patrones si yo tengo código de testing y que no los aplican, para hacer mis tests un poco más robustos, por ejemplo, cuando cambia la interfaz de la clase que estoy testeando. ¿Sí? Justo no es eso lo que quería testear. Por otro lado, les dejo esta referencia a un paper que escribimos con Carlos Fontela, que fue durante su tesis de magíster que hizo conmigo, donde él estudia en profundidad qué pasa cuando los test de unidad fallan y cómo puedo entonces confiar en test de más alto nivel como los test de aceptación para asegurarme que no era un problema del refactoring, sino que había una dependencia entre el test y el método que estaba testeando, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de otro tipo de refactoring hacia otro tipo de patrones. Ustedes estuvieron viendo con Gustavo patrones para interfaces de usuario web, ¿sí? Estos patrones que él propuso hace varios años ya y que ahora
son tan populares, como podemos ver en estos distintos sitios y libros que han aparecido. Hay muchísimos patrones de diseño de interfaz de usuario que son soluciones recurrentes, ¿verdad? Como siempre, que resuelven problemas comunes de diseño, en este caso de interfaces. Bien, entonces ya estuvieron viendo con él algunos de estos ejemplos de patrones, pero lo mismo que pasa con el código, diseñar una interfaz de usuario con patrones sigue siendo difícil. Pasa lo mismo que con el código. Debemos poder adaptarnos a los cambios, por ejemplo, crecimiento del sitio, agregado de mayor interacción. Necesitamos poder innovar, probar nuevas ideas. Queremos poder aprender del feedback, fallar rápido y adaptarnos más rápido. Y por eso hemos propuesto y trabajamos, investigamos hace unos años en este tema de refactoring hacia experiencia del usuario. Refactoring hacia patrones que permiten mejorar usabilidad, accesibilidad y experiencia del usuario. Entonces, el propósito de estos refactorings es mejorar la calidad externa en vez de la calidad interna del software, mejorar la calidad externa de una aplicación web, pero preservando su funcionalidad, como siempre. Por eso seguimos hablando de refactoring, porque hacemos cambios, en este caso, que va a notar el usuario, el cliente, a diferencia de los refactorings internos, pero refactorings en sí porque mejoran atributos de calidad y preservan la funcionalidad, o sea que las mismas operaciones y procesos que yo podía llevar a cabo antes y después del refactoring son los mismos, ¿sí? Y el alcance puede ser de navegación, de presentación o de interacción del usuario. Y así como tenemos malos olores en el código o code smells, también tenemos malos olores en las interfaces de usuario, ¿no? O usability smells o accessibility smells. Fíjense, por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo es la interfaz que hace unos años tenía Cúspide, la librería, donde cuando yo llegaba al carrito de compras a revisar lo que había comprado, por ejemplo, en este caso yo había intentado comprar 2 libros de ingeniería de software, que evidentemente son distintos libros porque tienen distinto precio, pero no me acuerdo el autor de cada uno, entonces quiero revisar eso, no puedo revisarlo, porque si hago clic acá sobre el nombre del libro, lo cual generalmente, ¿no? Si usamos Amazon estamos acostumbrados que eso nos lleva a ver el libro, no pasa, ¿sí? Bueno, eso es un mal olor, ¿sí? Si yo descubro que muchos usuarios hacen clic sobre un elemento de interfaz sin que pase nada, ¿sí? Entonces tenemos el mal olor unresponsive element, así lo llamamos nosotros. Luego acá estamos viendo la interfaz de temática.com, otra librería online de Argentina. Fíjense, yo escribí mal el nombre de este autor, que se escribe en su apellido con O, Brown, y como lo escribí mal, entonces al buscar me dijo que no había ningún resultado. Sin embargo, tienen varios libros de Dan Brown bien escritos, ¿no? Eso, si hubieran tenido autocomplete, no me hubiera pasado que yo me hubiera equivocado al tipear. Luego en el mismo sitio, cuando queremos comprar y vamos a llenar nuestros datos, se ve exactamente así, con eso resaltado en amarillo y todo, no cambié nada. Y lo que es más importante, no me dice de alguna manera, al menos con un asterisco, cuáles son los datos que se requieren sí o sí y cuáles no. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá un teléfono con pareciera un código, pero no me queda muy claro. Y sin embargo,
yo pensaría que no precisan el teléfono para que yo pueda hacer una compra. Bueno, si escribo el resto de mis datos y no pongo el teléfono, lo que va a pasar es que me aparece un cartel por el estilo. Ingrese un número telefónico área. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un problema porque tengo que volver para atrás, llenar, cuántas veces nos pasa, ¿no? De tener que llenar formularios varias veces hasta que entendemos cuál es el formato que esperan y demás. Bien, entonces por esto hemos propuesto Usability Refactorings, que son refactorings hacia usabilidad, que para cada mal olor de usabilidad tenemos un refactoring asociado. Por ejemplo, en el caso del carrito de compras de Cúspide, que habíamos dicho que tenía el mal olor unresponsive elements, aplicamos el refactoring turn attribute into link, ¿no? Transformando ese atributo del elemento que no responde en un link hacia el elemento esperado. En el caso de, por ejemplo, el smell se llama Scarce Search Results, o sea, resultados de búsqueda escasos, aplicamos el refactoring add autocomplete, entre otros, posibles, ¿sí? En el caso del último smell que habíamos visto, que era late validation, o sea, no se hace validación hasta que, de los campos de un formulario, hasta que no apriete el submit, el confirmar o algún botón semejante, fue al servidor, recién ahí se hizo la validación y me dice, no, faltó el número telefónico. Entonces, en ese caso el refactoring es add inline validation, es decir, que cada vez que se saca el foco de un input, en ese momento ya se hace la validación, cosa que no tenga que completar todo para después, al final, darme cuenta que me faltaba algo, ¿sí? Bueno, también otra cosa en la que venimos trabajando es en la automatización de estos refactorings, así como los otros. La manera de automatizar, como hay tantos frameworks web y tantas maneras de codificar la interfaz, entonces tantos lenguajes, la solución a la automatización viene por el lado de aplicar los refactorings del lado del cliente, en el browser mismo. Y estos se llaman Client-Side Web Refactorings. Entonces son refactorings que solucionan los malos olores de experiencia de usuario aplicando los cambios del lado del cliente, es decir, sobre el DOM de las páginas web. Esto permite entonces personalizar una aplicación, por ejemplo, para mejorar su accesibilidad, que es lo que proponemos en este paper. Y lo bueno que además la aplicación de este tipo de refactorings que se hace sobre el DOM es un árbol igual que el árbol de sintaxis, entonces su aplicación se parece bastante a las de refactorings de código, ¿no? Se hace un tree rewrite. Bien, en esto venimos trabajando. Julián Grijera ha hecho su doctorado en la detección automática de malos olores de usabilidad y reportarlos y proponer refactorings de estos client-side para solucionarlos. Así que, bueno, si quieren leer más sobre el tema, nos avisan. Bueno, como para cerrar este tema, ¿por qué refactoring es importante? Bueno, un poco ya lo hablamos antes, ¿no? Pero lo volvemos a decir. Es nuestra única defensa contra el deterioro del software, ¿sí? Para no tener que tirar una aplicación legacy y empezar desde cero, aplicamos refactoring y la podemos recuperar. Es una técnica importante porque facilita la incorporación de código, ¿sí? Si necesito agregar nueva funcionalidad, primero dejo el código en un estado que me permita agregar fácilmente esa nueva funcionalidad. Puedo además agregar patrones. Ahora aprendimos eso después de haber escrito el programa, ¿sí? También
permite transformar un programa en un framework, generalizar lo suficiente para eso. Y permite preocuparme por la generalidad mañana. O sea, hoy no sé qué es lo que va a pasar mañana, entonces puedo hacer lo mínimo, lo más simple en realidad que necesito hacer, como dice Ken Beck. Primero lo hago funcionar, después aplico refactoring para hacerlo correcto y luego lo optimizo. Es decir, que nos permite ser ágil en el desarrollo. Bueno, les dejo algunas referencias de las cosas de las que estuvimos hablando.